Uno puede estar a favor o en contra de la derecha o la izquierda, es más, puede ser partícipe del comunismo ultranza o del capitalismo salvaje, pero lo que sí es que no se puede negar cuando hay una dictadura, y ahí sí da igual, si la dictadura es de derecha, es de izquierda, es una dictadura. Hoy, en Punto Cero, platicamos sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Juan Carlos Aguirre es un periodista de Venezuela. Él salió de su país desde hace algunos años, radica en México. Él ha sufrido lo que pasa en Venezuela. Sus amigos, su familia conocen lo que sucede en Venezuela. Hoy platicamos con él en Punto Cero. Juan Carlos, bienvenido. Mil gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, bueno, yo quisiera que empezáramos por cosas muy fáciles, muy simples, porque mucha gente a lo mejor que nos está viendo, y esto es muy lamentable, piensan que todo esto es una campaña de desprestigio contra un López Obrador. Esto es una campaña de desprestigio contra la izquierda mexicana. Esto es para asustar a la gente. Y lo primero que te diría es, quitando filias y fobias mexicanas, a final de cuentas, ¿qué está pasando en Venezuela? Sin que se hable de López Obrador necesariamente. O sea, ¿qué sucede con el gobierno de Nicolás Maduro? En parte de eso, debo empezar diciendo que como extranjero en México yo no me puedo meter en la política interna del país. Así que mi discurso o el discurso de muchos de nosotros los venezolanos en México, en Colombia, en los diferentes países donde estamos en este momento, no es meternos en esos temas, en esas políticas que pudiésemos opinar. Tenemos una posición al respecto, pero la guardamos porque no estamos en nuestro país. Lo que pasa es que en el momento en que personas que apoyan a Manuel López Obrador, en el momento en que sectores de la izquierda empiezan a atacar a la oposición venezolana, a quienes vivimos afuera y defendemos a Venezuela, pues entonces ya nos llaman al debate y debatimos sobre Venezuela. Pero cuando no tienes argumentos, esas personas que dicen que estamos haciendo una campaña contra Obrador o contra Morena, lo único que están es tratando de ocultar su ignorancia sobre lo que ocurre en Venezuela para meternos en un debate donde nosotros no debemos y por el momento no queremos entrar a participar. ¿Hablas de Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela en este momento, y para no ir muy lejos, lo que ocurrió el pasado 30 de julio. En Venezuela no ocurrió una constituyente, ocurrió una masacre en Venezuela. Ocurrió una masacre donde 16 personas murieron. Pero también ocurrió una masacre contra una constitución, contra el hilo constitucional que en algún momento pudo existir en Venezuela. Ese día lo terminaron de asesinar. Así que en Venezuela hoy lo que hay, como lo decías en un principio, y que yo me he negado en algún momento a decirlo, hay una dictadura. Hay una dictadura de facto donde a raíz de lo que pudiéramos decir un autogolpe, estás buscando entrar en un juego político y legitimar una dictadura basándote en una constitución que para llegar a ella tuviste que tumbar una que fue construida por ellos mismos en el año 99, que fue construida en el año 99 por su comandante eterno Hugo Chávez, pero donde participó la oposición, donde participaron sectores universitarios, donde participaron estudiantes, políticos y demás. Hoy solamente van a participar personas afectas al gobierno y que incluso los que defendían esa elección de Asamblea Nacional Constituyente sin definir unas bases comiciales reales, universales, donde todo el pueblo participara, ¿quién realmente vota? Hoy se están quejando. Esos colectivos que para mí son paramilitares y para muchos son paramilitares y que pretendían llegar a esa Asamblea Constituyente, hoy se están quejando porque no quedaron. Y lo peor, quedaron solamente los afectos directos al gobierno de las cúpulas de poder del chavismo o del madurismo, están allí, pero no está reflejado ese pueblo por el cual supuestamente ellos estaban luchando. No está representado ese pueblo por el cual supuestamente se iba a lograr una paz con una Asamblea Constituyente. Es decir, que no solamente le están mintiendo a la opinión internacional, no solamente le están mintiendo a los opositores a este régimen y que ya de por sí lo sabíamos, sino que también le están rompiendo el corazón y le están mintiendo a sus personas, a sus seguidores, y como lo dije en una entrevista pasada, los están enamorando para usarlos y dejarlos sucios sobre una cama de una falsa democracia que no es más que una dictadura. Wow, qué fuerte la metáfora, ¿eh? Pues sí, pero es real. Fuerte. A ver, vamos
primero por partes. Ahorita platicamos de esta asamblea constituyente, del suprapoder, dicho así, por el mismo Nicolás Maduro, y que es una figura que a final de cuentas termina haciéndose en las dictaduras. Hitler no la hizo como tal, por ejemplo, pero sí instituyó el Parlamento, sí disolvió el Parlamento, como lo hicieron muchos otros dictadores, o inclusive ya hasta pues, de términos extremadamente fascistas. Pero independientemente del tema político, cuéntame un poco del tema real. Hemos platicado con algunos ciudadanos de Venezuela, muy valientes, por cierto, que porque hablar como hablan con nosotros desde Caracas, se requiere mucho valor. Sí. No estamos hablando de que haya libertad de expresión en Venezuela. No, hay mucho valor de algunos venezolanos. Platicaba con una señora hace unos días, nos decía, a ver, es que aquí no hay pañales. O sea, no tengo pañales para el sobrino. No puedo ir a comprar comida porque además el dinero no vale. Desde el punto de vista de un ciudadano, el que vive de a pie, ¿cómo es Venezuela ahorita? ¿Qué es lo que está pasando? La Venezuela de hoy tiene 4 o 5, ya ni sé cuántos controles cambiarios. Tienes el dólar oficial para medicinas y materia prima, tienes el dólar oficial para la compra de medicamentos, tienes el dólar oficial para viajeros, tienes el dólar oficial para el gobierno y tienes un dólar paralelo que es con el que realmente se mueve la democracia, se mueve la economía, se mueve lo social, se mueve lo político en Venezuela. Estamos hablando que el dólar oficial, el más alto que ellos pueden tener, se ubica hoy en 2.000 y tantos bolívares por dólar. Que si les ponemos los 3 ceros que le quitó Chávez para disfrazar a la inflación y la devaluación, estamos hablando de unos 2.500.000 bolívares por dólar. Pero el dólar paralelo que te comento, que es el que realmente mueve al país, hoy se ubica por sobre los 15 millones de bolívares por dólar. O sea, el del mercado negro. El del mercado negro. A ver, vamos a entenderlo de una manera más clara. Déjame preguntártelo así. Hace 15 años, cuando tú estabas en Venezuela, por ejemplo, obviamente siempre habrá una inflación. Sí. Pensemos aquí en México, hace 15 años, estamos hablando del 2000, pues con 10 pesos te alcanzaba a lo mejor para una golosina, unas papas fritas y un refresco. Hoy con 10 pesos nada más te alcanza para las papas fritas y tienes que poner otros 5 o 10 para un refresco. Pongámoslo en bolívares, o sea, para poderlo entender, lo que quiero es que lo aterricemos muy bien. Mira, y si voy más allá todavía. ¿Qué te alcanzaba? Si no voy a los 15 años, me voy más atrás cuando tomó poder Hugo Chávez. A ver. El dólar estaba a 130 bolívares por dólar. 130 sin los 3 ceros. No, con los 3 ceros. Uy. Con los 3 ceros. O sea, 130 bolívares por dólar. Hoy estamos a 15 millones de bolívares por dólar. Leía un mensaje de un amigo que vive en Costa Rica. ¿Neta? ¿Es neta? No. Ya se me han pegado las frases mexicanas. 130 a 15 millones. Dejándole los 3 ceros. ¿Qué te alcanzaba con un bolívar? Mira, con un... O sea, un bolívar, digo, aquí un peso nunca alcanzó para nada. Me voy al pues. colegio. Ajá. Mi papá me daba 5 bolívares, el fuerte que llamábamos nosotros una en moneda. Venezuela. Una moneda, era un fuerte, era la moneda más gruesa, más grande. Y con eso yo me podía tomar un jugo de maracuyá, una torta de chocolate, una empanada chilena y me alcanzaba para el bus. O para el camión, como dicen acá. Con 5 bolívares. Con 5 bolívares. Ahora, con 5 bolívares... pues no te alcanza para nada porque es que no existen los 5 bolívares. No, es que no hay nada. No hay nada. Pero hoy, leyendo mi muro de Facebook, leo el comentario de un amigo que vive en Costa Rica y él me decía, para que vean el grado de inflación y de devaluación en Venezuela. Hace 20 años atrás me compré mi apartamento, entiendo en Maracaibo, en el estado Zulia, con vista al lago. Obviamente son muy caros. Sí. Y le costó en ese entonces 16 millones de bolívares. ¿Hace cuánto? Hace unos 15, 20 años. 15 años. Hoy, dice, su apartamento que compró en esa época en 16 millones de bolívares, que era un dineral, hoy su apartamento vale $2. $2. $2. Hacemos una pausa y regresamos para platicar más sobre Venezuela. Este es Punto Cero, @Luis Cárdenas MX. Seguimos en Punto Cero, estamos platicando sobre Venezuela. Hace unos momentos, antes de irnos a la pausa, hablábamos pues, sobre lo que se gana en Venezuela, $10. $10 al mes, vamos a poner como un ejemplo promedio. ¿Qué te alcanza con eso? Mira, no te lo voy a decir yo. Acabo de consultarle a un amigo en Venezuela que también es periodista. Me dice textualmente, no llegas a una camisa con $10. No llegas a una camisa. No llegas a una camisa. Entonces, ¿cómo comes?
Como... Haciendo malabares, haciendo el trueque que tanto quería Chávez en su momento. Yo tengo un plátano, macho, tú tienes huevos, entonces cambiemos. Tú tienes arroz, yo tengo frijoles, entonces cambiemos. Pero, por ejemplo, hablando de la comida, Venezuela es en este momento un país que antes era exportador de alimentos. Que antes importar comida era muy extraño en algunos rubros. Pero resulta que el plato típico venezolano es el pabellón. El pabellón lleva el frijolito negro, que ya le llamamos caraota, lleva arroz, lleva carne esmechada y lleva plátano maduro y un huevo tal. Ese plato, las caraotas son nicaragüenses, cuando antes eran venezolanas. El arroz es brasilero. La carne es uruguaya o es argentina, cuando estaban estos gobiernos que eran simpatizantes del gobierno. Ahora vamos a ver si van a seguir importando la comida. Que además pero todo ahora, fue a través de expropiar. Exacto. Fueron Pero además, expropiando toda entonces, la industria. ahora nosotros, en cambio de ser exportadores de alimentos, importamos alimentos y lo que exportamos son seres humanos. Porque el talento venezolano, el que medianamente se puede ir, lo hace para buscar un futuro mejor para su familia y para salvaguardar su integridad. Algunos nos fuimos por amenaza, como en mi caso, y como la de muchos. Otros se han ido porque no tienen trabajo, porque no tienen oportunidades. Y en un país donde tienes un gobierno, yendo a lo que tú estás comentando, donde tienen 18 años gobernando y no asumen responsabilidades de los errores que se han cometido, sino que todo es culpa del imperio, que todo es culpa de Trump, de Obama, de Bush y de todos los presidentes que han pasado, porque esa es otra cosa que hay que llamar la atención. En Venezuela no hay expresidentes vivos en este momento, ¿no? Entonces, todos los gobiernos que han pasado en los diferentes estamentos en la Casa Blanca son culpa de ellas las crisis de Venezuela, pero nosotros como venezolanos no tuvimos culpa. Parte también de lo que aplica ese socialismo trasnochado y esa izquierda alejada tal vez de la realidad, una izquierda falsa que se dedica a culpar. A mí me cuentan de ese Venezuela de hace 20 años, por ejemplo, de hace 15 años, un poco antes, todavía de la Venezuela con Chávez, todavía de la Venezuela con los primeros años de Chávez. Y había grandes industrias, no recuerdo ahorita el nombre de una, había una exportadora de alimentos, tengo entendido. La Polar, ¿no? Sí. Polar. Que Chávez amenazaba en televisión pública. Decía, voy a expropiar y ni se atrevan y todas las polares y nadie me va a hacer a mí nada. Me contaban de una Venezuela que te tocó vivir, supongo, una Venezuela donde había cosas, donde podías comprarte lo que quisieras. O sea, había una clase media pujante. Sí. Hoy esa clase media... Es una clase media en extinción. Es una clase media en extinción que si no muere en Venezuela se va del país o pasa a ser pobre, pasa a ser una familia sin recursos económicos, pasa a ser una familia sin esperanza de un mejor futuro, salvo lo que en teoría te empiece a vender la oposición con las manifestaciones y con una salida democrática, que es lo que hemos estado buscando. Pero el gobierno ha criticado una y otra vez a las empresas Polar y no ha podido contra ella. Y las empresas Polar intentan mantenerse, porque ellos son los que producen la cerveza, son los que producen la harina pan, son los que producen helado, son los que producen arroz, son los que producen una infinidad de alimentos, pero no puedes darle la culpa a empresas Polar de que en Venezuela haya desabasto, cuando tú has expropiado más del 60% del sector productivo del país. Y lo has expropiado no para mejorarlo, no por hacerlo accesible al público, al pueblo. No, lo has expropiado como medidas populistas para entregárselas a los sindicatos, y sindicatos que no saben administrar una empresa las quiebran, que no saben tratar una tierra y la dejan secar, como pasó, por ejemplo, con varios hatos donde había carne, donde había agua, donde había de todo, y ahora está todo seco. Es tierra donde pareciera que si el chavismo o el madurismo pone un pie o pone la mano, lo seca, lo destruye. Lo erosiona. Lo erosiona. Déjame preguntarte esto, Juan Carlos. Platicaba con esta ciudadana venezolana hace unos días, nos decía sobre esta tarjeta alimentaria. O sea, tienes una tarjeta, vas a que te den de comer, o sea, vas a que te den una mini despensa, digamos, gratis del gobierno. Son las bolsas del CLAP. ¿Pero son gratis o te las venden? No, te las venden. Son bolsas del CLAP donde te están cambiando la libreta cubana por la tarjeta venezolana. Es que somos tan avanzados que tenemos tecnología para tener una tarjeta con un chip. Eso es todo. Pero esas bolsas del CLAP o esas cajas del CLAP obedecen, uno, que tienes que tener el carnet llamado de la patria, que fue el mismo carnet que utilizaron para la constituyente. Sí, para el fraude. Para hacer el censo y donde supuestamente votaron más de 7 millones de personas y demás, o de 8 millones. En ese proceso del CLAP son alimentos que cuando tú los sacas no son venezolanos, son mexicanos,
comprados a empresas mexicanas a $1 preferencial en Venezuela, pero que van y se los venden a ese pueblo por el que ellos luchan al dólar negro. Entonces, lo que aquí te costaba, por decir algo, 500 bolívares fuertes, sí, allá te cuesta 5,000. Te cuesta 5,000 o hasta más. Y, ojo, si no tienes el carnet de la patria, no tienes acceso a esa bolsa de comida. Tienes el derecho. Es una violación sistemática de derechos humanos, donde no solamente podemos hablar de que te están violando los derechos humanos porque te coarten la libertad de expresión, porque te amenacen de muerte, porque te agredan por ser periodista, porque te impidan otras cosas, como libertad de tránsito, por ejemplo. No, estamos hablando de una violación sistemática de derechos humanos porque para comer. No te dejan tener un canal humanitario para poder tener comidas o medicinas. No te dejan pensar de una manera distinta sin que eso represente una represalia con tu contra. Y que termines en la cárcel. O termines en la cárcel y ahí están más de 500 personas detenidas que ahora son tildados de presos políticos. Pero además es una violación sistemática de derechos humanos porque para darte de comer tienes que hacer y decir lo que ellos quieran. Entonces ellos hablan de que los venezolanos no somos los cachorros del imperio, como le dijeron a Fonex en su momento, que los venezolanos no podemos ser, o como nos dijeron aquí el domingo en la manifestación que hicimos frente a la embajada, que somos gatos de Trump. Ah, pero entonces el gobierno sí puede tener a su propio pueblo como gatos, a su propio pueblo arrastrándose por un plato de comida, por una bolsa que no dura 15 días en la despensa y que tienes que ir a comprar nuevamente cuando la consigues. Es una humillación sistemática y yo no veo ya una salida pacífica, Juan Carlos. Cada vez la desesperación está haciendo más cosas. El hecho de que hayan metido a la cárcel a Leopoldo López, también a Antonio Lezama, y aquí más de 500, me decías hace rato, fuera de aire, opositores, presos políticos, y que esté cerrado a cualquier intervención o a cualquier presión diplomática internacional. Yo ya no le empiezo, o sea, ya no se le ve mucha salida. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente desde México, en la calle, oye, ¿debe de intervenir otro país en Venezuela? ¿Debe haber alguien que ayude o que entre? ¿O cómo se solucionan estas cosas? Más en el siglo XXI, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si a unos cuantos kilómetros de ahí tienes a Colombia pujante en libertad, democrática, y a una Venezuela que se está muriendo de hambre y que está siendo torturada como lo está haciendo? Esto es lo que nos dijo la gente. ¿Te parece si lo vemos y lo comentamos al regreso? Yo pienso que no, porque son cosas independientes, ¿no? Cada país debe resolver sus problemas. Así como México debe resolver sus problemas con Estados Unidos, cada país debe resolver sus problemas independientemente. No, es un problema interno de Venezuela, no tendrían por qué intervenir nadie. Sí, porque es una injusticia tremenda y no hay manera de que ellos se controlen. Lo ideal es que se controlen ellos mismos, pero si no, pues hay que ayudar, ¿no? Yo creo que deben de guardar la independencia del país que tiene el problema y sí, tener una opinión muy general, pero no intervenir. Sí, porque sería un apoyo para ellos, ¿no? Creo que unidos evitaríamos muchas cosas de estas, ¿no? No sé si deba o no deba de intervenir, obviamente no México, pero no se ve ya una salida pacífica, al menos por muchos. ¿Qué opinas? Mira, ¿Debe alguien entrar? Yo creo que sí, creo que sí. Y hay que aclarar algo, y es lo que vende el gobierno, ¿no? Hay que desmentir eso. Cuando hablamos de que alguien intervenga, no estamos hablando de injerencismos, no estamos hablando de invasiones militares, no. Lo que estamos hablando es de que cuando hay violación de derechos humanos, cuando hay un atentado contra la democracia, contra el hilo constitucional, no pueden existir fronteras y hay que abordar el tema. Hay que discutirlo en los foros diplomáticos, hay que discutirlo en Venezuela. Y sí, los venezolanos estamos en la necesidad, y creo que es el mandato que todos los países tienen de resolver sus propios problemas. Pero tú, ¿cómo resuelves un problema en Venezuela cuando necesitas de los poderes públicos y estos poderes públicos están secuestrados por el gobierno, y los que no están secuestrados por el gobierno son la Asamblea Nacional de Venezuela o la Fiscalía, pero entonces son pisados o intentan meterlos presos o intentan disolverlos? ¿Cómo logras tú un acuerdo entre venezolanos si ya has pasado por 3 procesos de diálogo y en los 3 Nicolás Maduro y su combo se han burlado hasta del Papa para buscar una solución pacífica? ¿Cómo logras tú un consenso entre venezolanos cuando te has pedido a ti mismo que eso se respete, pero no lo haces? Y cuando desde la oposición solamente se le han pedido cosas como un canal humanitario
para tener comida y medicinas. Se les ha solicitado unas elecciones generales anticipadas para buscar una salida pacífica. Y si tienes tanto apoyo, según tú, pues ¿cuál es el miedo en contarte? Se pidió un referendo revocatorio y el Consejo Nacional Electoral lo obstaculizó por donde quiso. Se ha pedido respeto a los poderes públicos, a la Asamblea Nacional y a sus facultades, lo han negado. Se ha pedido cambiar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y Nicolás Maduro se ha negado. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero. Juan Carlos Aguirre, te preguntaba antes de la pausa, ¿se puede solucionar en paz en Venezuela o están condenados a guerra civil? Es complicado responderlo, incluso porque si tú dices qué crees tú que va a pasar en el país, van a decir que tú estás buscando intervencionismos militares. Pero insistimos, nosotros desde el lado democrático hemos buscado salidas pacíficas. Nosotros desde el lado electoral queremos contarnos para saber de verdad si él tiene esa cantidad de votos como dice. Queremos demostrar que esos 8 millones de votantes que supuestamente tuvo su Asamblea Nacional Constituyente fueron falsos, y no solamente lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo sus propios sectores chavistas y lo está diciendo Smartmatic, que es la empresa encargada de la automatización de los votos en Venezuela. Ellos mismos lo dijeron, esos números están alterados y es imposible decirlo con mayor propiedad o desmentirlo porque no hay en este momento auditorías. Y el Consejo Nacional Electoral, entre más se demora en dar respuesta a esto, pues más fácil se está demostrando que sí hubo un fraude. Sí, por supuesto. Y a tal punto incluso, Luis, que ya se sabe por denuncias de trabajadores públicos que están pasando por sus oficinas con cuadernos de votación para que firmen y pongan la huella como si hubiesen votado el pasado 30 de julio. Así están las cosas en Venezuela. Una salida democrática sí la queremos, sí la anhelamos, pero este gobierno se ha dedicado a entorpecerla, porque ellos saben que su gobierno está soportado por una cúpula militar que muchos de ellos están acusados de nexos con el narcotráfico, donde la base de tropa solamente pareciera que han conocido este tipo de modelo de gobierno, que están ideologizados y que vemos en una marcha, en una concentración, en un desfile militar, a funcionarios vistiendo no solamente la bandera de Venezuela, sino también la bandera cubana. A mí el discurso de Cuba me cae mal porque a veces me suena como si yo fuera un opositor encopetado que va a utilizar el término de Cuba para defender al proceso de la democracia y tal. No, es que es verdad, es verdad. En este momento Venezuela está dependiendo de una Fuerza Armada Nacional que está, como te lo he dicho, corrupta, que está ideologizada, y que los pocos que han intentado sublevarse o que han intentado alzar su voz al respecto están prófugos o están detenidos o están en el exilio. Juan Carlos Aguirre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, Luis, gracias por estar. Bienvenido aquí a Punto Cero. Gracias. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito en la primera de Noticias MBS desde las 6 de la mañana. Bye bye.